Bienvenidos a este gran tiempo de estudio de la palabra del Señor, hoy basado en el libro de Abdías. Señor Dios, Padre Celestial, deseamos darte gracias en este momento por tu misericordia y porque en tu amor permites que nos congreguemos en torno a ti. Gracias porque hemos entendido verdades que tú has dejado plasmadas, Señor, a través de la Escritura. Pero tenemos ansias, tenemos deseos de continuar recibiendo, Señor, tu instrucción y tu enseñanza. Te pedimos humildemente que a través de tu Espíritu Santo, Señor, nos dirijas a comprender con claridad lo que has escrito para tus hijos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, continuamos entonces en este periplo por el libro de Abdías. Hoy vamos a concentrarnos en los versículos 5 al 10, donde vamos a encontrar la violencia de Edom contra su hermano Jacob. Hay una transición que nos va a mostrar la palabra o más bien del orgullo a la violencia. En los versículos 3 y 4 vimos que la raíz, la real y verdadera raíz del pecado de Edom fue el orgullo. Ahora en los versículos 5 al 10, el profeta Abdías muestra el fruto de ese gran pecado, el fruto del orgullo. ¿Y cuál fue? La violencia contra su propio hermano. Edom no solo fue arrogante, sino que actuó con crueldad y traición. Va a presentarse un esquema, una narrativa acerca de la destrucción total de Edom. Versículos 5 y 6. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, como ha sido destruido, ¿no hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algo de rebusco? Dios utiliza dos comparaciones, ladrones y vendimiadores. Refiriéndose a los ladrones, él expresa que usualmente los ladrones toman lo necesario y dejan algo atrás. Y los vendimiadores siempre dejaban algo de rebusco para que algunos de los más pobres llegasen y tomasen algo, de tal forma que ellos no tomaban todo, sino que dejaban allí una porción para los necesitados. Pero en el caso de Edom sería totalmente diferente. Dios declara que serán saqueados en absoluto. No quedará nada, absolutamente nada. Incluso sus tesoros ocultos serán descubiertos. Hay una idea clave en todo este pasaje. El juicio de Dios no será parcial, será total y exhaustivo. Esto indica que el pecado de Edom no era superficial, sino totalmente profundo. El versículo 7 nos muestra la traición de sus aliados. Reza así: todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No hay cómo entender que los que comían con ellos, que los que prevalecían en su favor, ahora prevalecen en contra de ellos, que sus aliados le han engañado. Mirando el contexto cultural de este desarrollo, debemos entender que compartir el pan en ese tiempo significaba un pacto de amistad, implicaba lealtad y protección. Edom confiaba también en sus aliados políticos, pero ocurre algo importante y desgarrador, si lo podemos decir.
sus propios aliados, con los que se habían, digámoslo así, anexado, lo traicionaron. ¿Qué principio espiritual podemos extractar de esta narrativa? El orgullo lleva a confiar en las relaciones humanas más que en Dios. Pero esas relaciones suelen fallar, suelen romperse o suelen volverse en contra. No hay entendimiento. El orgullo de Edom le permitía estar cegado. Esto muestra que espiritualmente estaban en oscuridad, puesto que Edom no percibía el peligro, no discernía la traición, y esto totalmente nos deja en claro que su confianza estaba cimentada en algo totalmente falso. Luego el versículo 8 nos muestra la destrucción de la sabiduría. No haré que perezcas en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y los prudentes del monte de Esaú. Edom era muy conocido por su sabiduría, particularmente en la región de Temán, famosa por sus consejeros. Pero Dios declara: la sabiduría humana no podrá salvarnos. Y es algo para tener en cuenta. La sabiduría humana no puede salvarnos. La salvación es obra y pertenece al Señor. Dios puede desactivar la inteligencia humana, confundir absolutamente todas las estrategias y puede inutilizar el consejo. Nos lleva hacia el versículo 9, donde nos muestra que no solo el Señor aniquilaría la inteligencia y la sabiduría, sino que también derribaría el poder militar. Versículo 9. Tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Edom confiaba en su inteligencia, confiaba en sus riquezas, confiaba en su posición, pero también confiaba en su ejército. Pero Dios declara que perderán el valor, serán dominados por el miedo y no podrán resistir. La debacle total. Algunas cosas para tener en cuenta en este punto. Dios no solo juzga el orgullo, versículos 3 y 4, las alianzas, versículo 7, la sabiduría humana, versículo 8, sino que también derrota la fuerza militar, versículo 9. Y el versículo 10 nos muestra la causa del juicio. Por la injuria a tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Aquí en esta expresión se encuentra la razón central, total y podríamos decir única del juicio: la violencia de Edom contra el hermano. Y es para tener muy en cuenta nuestras actitudes, cómo estamos avanzando en este camino, qué estamos haciendo con los hermanos que el Señor ha colocado. Y vamos a hacer algunos análisis cortos pero contundentes. Tu hermano Jacob. No dice la palabra simplemente Israel, simplemente el pueblo de Judá. Expresa con vehemencia, dice tu hermano.
Esto enfatiza que existía una relación familiar, una responsabilidad moral entre Edom y Jacob y una cercanía histórica, la cual vemos en el desarrollo del texto, lo cual lleva a una implicación espiritual. El pecado fue más grande porque fue contra alguien cercano, contra su hermano. No fue un enemigo lejano, fue un hermano. Y eso es lo que Dios está condenando a través del desarrollo del libro de Abdías. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de la violencia de Edom? ¿Qué es lo que debemos aclarar y resaltar de esa violencia? Primero, que se alegró de la destrucción de Judá. No le ayudó Edom a Israel en sus momentos de crisis. Participaron, fueron miembros activos, si podemos decirlo así, del saqueo de Israel. Y finalmente entregaron los fugitivos, los que habían escapado de esa conquista, fueron entregados por Edom a sus enemigos. Expresa el Señor: te cubrirá vergüenza. El resultado de todo este orgullo, el resultado de todas estas actitudes será humillación pública, deshonra nacional, pérdida de identidad. El orgullo que los exaltó y del cual se jactaban, ahora se convierte en una vergüenza total. Y continúa diciéndoles el Señor: serás cortado para siempre. Esto implica desaparición nacional, juicio definitivo, fin histórico. Edom, como nos narra la Escritura, desapareció totalmente como nación. Y ya sabemos a dónde fue a terminar. Principios espirituales que debemos resaltar. Dios juzga severamente la traición. Acordémonos que se está haciendo una analogía de Edom e Israel. Hoy podemos tomar esa analogía y colocarlo entre usted, este servidor, y el hermano. Dios juzga la traición. No se nos olvide. El orgullo produce crueldad. El orgullo cega la visión, nubla el entendimiento y lleva a actuar de formas crueles contra los mismos hermanos. La indiferencia también es pecado. Cuando vemos que aquel hermano sufriendo ha caído en una situación totalmente de abatimiento y nos hacemos indiferentes a esa situación, toda la falsa seguridad será removida, es rechazada por el Señor, de tal forma que nuestra seguridad y nuestra confianza debe estar en Dios y no en los hombres. El ejemplo es claro. Edom depositó su confianza en sus aliados y esos aliados lo traicionaron. Otro punto a resaltar es que la palabra del Señor, aparentemente corta, debe confrontarnos. Pero esa confrontación debe
producir un efecto. No es solo confrontarnos en el momento, sino que haya un fruto de esa confrontación que el Señor está trayendo a nuestros corazones. Y la confrontación debe llevarnos a preguntas. Preguntas totalmente personales que debemos responderle al Señor. ¿Me alegro del fracaso de otros? ¿Estoy esperando la caída de otros para gozarme de su situación? ¿He sido indiferente ante el sufrimiento ajeno? Notemos que el pueblo estaba allí. Israel estaba sufriendo. Y Edom no hizo nada para defenderles. El sufrimiento acarrea congoja. Y no podemos ser indiferentes a esas congojas cuando nuestros hermanos están siendo atacados y vituperados. Por el contrario, debemos ser parte activa de esa restauración. Una pregunta más. ¿He traicionado la confianza de alguien cercano, de un hermano? La respuesta la tenemos nosotros. Encontramos una enseñanza central. El juicio de Dios no solo llega por lo que hacemos, sino también por cómo tratamos a los demás, cómo nos comportamos con nuestros hermanos. Y esto tiene una conexión directa con el Nuevo Testamento, no es simplemente para el Antiguo Testamento. El principio continúa totalmente vigente. Amar al prójimo, actuar con misericordia y evitar la dureza del corazón. Llegando a una conclusión de estos versículos, entonces podríamos decir que Edom cayó no solo por su orgullo, sino por la falta de amor y por su violencia contra el hermano. El mensaje es totalmente claro en esta noche. Dios toma en serio, muy en serio, y está vigilante de nuestras relaciones. Dios ve cómo tratamos a los demás y Dios juzga la crueldad y la indiferencia. Todos estos temas tienen que ser discernidos de una forma espiritual y no a nuestra conveniencia. No quiere decir que nosotros podemos hacer lo que se nos antoje y esperar una actitud benevolente. Se está hablando de un ataque inmisericordia, de un despojo, de un desalojo, de un quitar, donde nosotros debemos estar pendientes y obedientes a la palabra de Dios, amándonos los unos a los otros, sin orgullo, sin prepotencia y sin vanidad, y humillarnos ante el Señor, entregar cargas y Dios hará el resto. Señor Padre Celestial, te damos gracias por este corto análisis del libro de Abdías. Bendícenos y guárdanos, Señor, protégenos del orgullo y de la dureza del corazón. Que vayamos siempre a ti como nuestro soberano y único consejero. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Apreciados hermanos, como siempre, un gran abrazo. Les invito a seguir meditando sobre estos textos. Violencia de Edom contra su hermano Jacob. Reflejo de la violencia, de la prepotencia de algunos que dicen ser creyentes contra sus hermanos. Misericordia, amor, paz y que el Señor nos guarde. Y como siempre vamos adelante tomados de la poderosísima mano de nuestro soberano Salvador.